Muy buenos días, el día de hoy estaremos abordando el contenido referente a insuficiencia cardíaca y durante el desarrollo del mismo abordaremos un ejemplar de caso clínico a través del cual ilustraremos aspectos como diagnóstico y tratamiento y compensaremos entonces todos los ítems necesarios para el dominio de dicho tema. Mi nombre es Roismar Mosquera y estaré con ustedes acompañándoles en el desarrollo del presente contenido o temario. Iniciamos presentando un caso clínico que desglosaremos más adelante con paciente masculino de 40 años de edad procedente de la localidad que inicia enfermedad actual el 15 de febrero, caracterizada por presentar disnea a moderados de esfuerzo, tos seca persistente y ortopnea sin dolor torácico asociado a ello. Tras 2 semanas de evolución sin ningún tipo de mejoría clínica, inicia o ingresa a facultativo donde es hospitalizado en el servicio de medicina. Para ello, y antes de iniciar el abordaje, vamos a hablar sobre la definición o concepto de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico totalmente resultante de una derivación o derivado, de la disfunción estructural o funcional a nivel cardíaco, el cual me genera una incapacidad del ventrículo de eyectar el volumen sanguíneo suficiente para cumplir tanto los requerimientos metabólicos de los diferentes tejidos. Ahora, esta insuficiencia cardíaca se clasifica de acuerdo a la New York Heart Association en grados de incapacidad funcional. Hablamos entonces de un estadio 1, en donde el paciente puede ejercer una actividad ordinaria sin ningún tipo de sintomatología y sin limitación a la actividad física. En un estadio 2, en donde el paciente tolera actividad ordinaria, pero va a existir ligera limitación en cuanto a actividad física, dado que aparece entonces disnea a esfuerzos intensos. En un estadio 3, en donde la actividad física que el paciente puede ejercer o ejecutar es inferior a la ordinaria y está notablemente limitado por la disnea. Y un estadio 4, en donde el paciente tiene disnea al menor esfuerzo o incluso en reposo y es totalmente incapaz de realizar actividades físicas. Asimismo, la insuficiencia cardíaca clasificarse de acuerdo al Colegio Americano de Cardiología o a la Asociación Americana del Corazón en etapa A, B, C y D. La etapa A son pacientes asintomáticos y no tienen daños cardíacos, pero presentan factores de riesgo para la insuficiencia cardíaca. Los que se clasifican en estadio o etapa B son aquellos pacientes asintomáticos, pero que tienen signos de daño estructural cardíaco. Estos en la etapa C son aquellos que tienen daño cardíaco y síntomas, mientras que en la etapa D, presentan la enfermedad de insuficiencia cardíaca en una etapa final, porque ya hay una anormalidad completa de la estructura de la bomba. Ahora bien, la insuficiencia se clasifica de acuerdo también al tipo en el que ésta se desarrolla. Puede ser de tipo, por ejemplo, sistólica, si es mediada por que el ventrículo no va a ejercer su función contráctil de forma adecuada. O diastólica, si por el contrario es incapaz de relajarse por completo, donde hay una disminución de la distensibilidad. Esta puede ser incluso de bajo o alto gasto, en el caso de la primera terminología, mediada por cuadros de hipertensión o miocardiopatías, y de alto gasto cuando son situaciones donde requiere un mayor aporte de oxígeno y pese a estar aumentado el gasto, no llega a cubrir las demandas que el paciente requiere. La insuficiencia también puede ser aguda o crónica dependiendo del tiempo de aparición. En el caso de que sea aguda, es la afectación
de manera brusca sin signos de una disminución del gasto cardíaco. Crónica, cuando el deterioro es progresivo por enfermedades valvulares o miocardiopatías como tal. La insuficiencia también puede ser anterógrada, cuando la sangre no perfunde adecuadamente los tejidos, produciendo entonces una hipoperfusión periférica. Esta puede incluso aparecer con respiraciones de Cheyne-Stott, por lo que sería la isquemia del centro respiratorio. También puede ser retrógrada o congestiva si la sangre retrocede, lo que produce síntomas de congestión venosa o pulmonar. Ahora, la insuficiencia puede ser derecha si hablamos de una afectación del ventrículo derecho. Hablamos de una insuficiencia cardíaca derecha retrógrada o congestiva, si entonces se produce el retroceso de la sangre a través de lo que es la vena cava hacia la circulación portal y sistémica. Esto genera entonces un aumento de presión del ventrículo y de la aurícula derecha. O puede ser izquierda si la disfunción ventricular es de esta cavidad izquierda, en donde hablamos de una insuficiencia izquierda retrógrada si la sangre retrocede a través de las venas pulmonares hacia la circulación pulmonar, lo que entonces se va a generar un edema pulmonar y por supuesto síntomas pulmonares. También se puede hablar de una insuficiencia cardíaca mixta, donde hay una fusión o combinación de los lados afectados de las válvulas ventriculares, es decir, que va a estar afectado tanto la cámara izquierda como la derecha. Ahora, la clasificación de la insuficiencia cardíaca, es oportuno entonces hablar de la fisiopatología. Desde la perspectiva fisiopatológica, la situación a priori en insuficiencia cardíaca aguda es una disfunción cardíaca, lo que incluye entonces el daño del miocardio y su remodelado, junto con una disfunción de la circulación sistémica y pulmonar mediada por la intervención de una disfunción endotelial, lo cual entonces conduce a la descompensación circulatoria, que se caracteriza entonces por la presencia de la activación neurohormonal, la activación inflamatoria y el estrés oxidativo. Estos tres entonces, aunque obviamente por diferentes procesos, tienen manifestaciones comunes. En primer lugar, son detectables en tejidos, tanto miocárdicos como de otros órganos afectados, por ejemplo los riñones. Pero gracias a su carácter generalizado también pueden identificarse en la circulación periférica. En un segundo lugar, su papel durante el estrés hemodinámico propiamente dicho es principalmente adaptativo, puesto que permite entonces combatir el mayor número de esfuerzos realizados por el corazón y el sistema circulatorio, pero tan solo durante un periodo corto de tiempo. Cuando se mantienen, pasan a ser una mala adaptación y entonces a tener un carácter, digamos, nocivo, lo cual aumenta la insuficiencia circulatoria y deteriora la homeostasis. Y en un tercer lugar, entonces intervienen en la progresión de la disfunción cardíaca, tanto durante la fase aguda de la descompensación circulatoria como después de ella, puesto que la influencia va mucho más allá de un episodio de insuficiencia cardíaca y entonces contribuye a una progresión constante de esta insuficiencia. La activación neurohormonal entonces va a incluir los sistemas de renina, angiotensina, aldosterona, sistema nervioso simpático, que va a estar mediado por lo que es la depresión del sistema nervioso parasimpático y el control de reflejo cardiopulmonar, que está anormal en estos casos de insuficiencia cardíaca, y aumento de lo que serían los quimiorreflejos centrales y los periféricos. La activación de la angina vasopresina, la endotelina, la adrenomedulina
y el sistema de pépticos natriuréticos. La reacción entonces inflamatoria incluye predominantemente lo que sería la activación de una respuesta inmunitaria propiamente innata, aumento de los mediadores proinflamatorios como lo que es la interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Y el estrés oxidativo asociado a un exceso de moléculas dioxígenas reactivas que, por ejemplo, reaccionan con óxido nítrico y alteran la señalización fisiológica, y esto por consecuencia producen moléculas tóxicas y reactivas como el peroxicintrito, isoprostano y lo que es el aminotiloide. Ahora bien, a partir de estos tres procesos tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, la disfunción miocárdica propiamente dicha, en donde las anormalías observadas en el miocardio deben a estos tres fenómenos mencionados, que están relacionados con la progresión de la disfunción miocárdica y las anomalías estructurales de la bomba, como sería la hipertrofia miocárdica, la apoptosis, la depresión de la contractibilidad, la inhibición de la capacidad de respuesta del miocardio a la estimulación beta-adrenérgica, por ejemplo, así como el crecimiento de fibroblastos, fibrosis en el caso de remodelación, y por mencionar entonces tan solo unas ciertas patologías. Por tanto, entonces se ha propuesto que los episodios de insuficiencia cardíaca se asocian a una notable pérdida de miocardiocitos por procesos de apoptosis o necrosis y alteraciones dinámicas en las que viene referente a la arquitectura propiamente de la matriz extracelular del miocardio, que es lo que conocemos como remodelado. Entonces, el daño sufrido por los miocardiocitos puede reflejarse en la concentración elevada de troponinas cardíacas circulantes. Es importante hablar también de una disfunción endotelial que se debe al desequilibrio del medio neurohormonal, inflamatorio y oxidativo en la circulación y en lo que serían las células endoteliales, así como en otros factores que pueden causar hipoperfusión, reducción del flujo coronario, isquemia, aumento de la rigidez vascular, deterioro en la distensibilidad de lo que sería la bomba cardíaca y vasoconstricción de la circulación sistémica. También puede estar mediado por un aumento secundario de la estimulación simpática asociada a la endotelina y liberación de lo que serían las catecolaminas, que también juega parte importante en este proceso fisiopatológico. Pero cual sea que sean los factores que desencadenen la insuficiencia cardíaca o cualquiera que fuese la patología, viene mediada por una activación neurohormonal, una inflamatoria y otra de estrés oxidativo ya anteriormente mencionadas. Ahora bien, hablemos acerca de los signos y síntomas referentes a insuficiencias cardíacas, y de acuerdo a este esquema ilustrado en una de las referencias bibliográficas de las cuales fueron consultadas para presentar este presente seminario, entonces lo catalogan como síntomas típicos y menos típicos. Dentro de los típicos entonces encontramos disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tolerancia al ejercicio reducido, cansancio y aumento del tiempo de recuperación tras el ejercicio y edema maleolar bilateral. Sin embargo, dentro de los menos típicos, entonces hablamos de tos nocturna, sibilancias, sensación de hinchazón o inflamación, pérdida de apetito, confusión, especialmente en estos pacientes ancianos, depresión, palpitaciones, sensación de mareo, síncope o lo que sería la bendopnea. Ahora, dentro de este orden de idea también tenemos que hablar de los signos que el paciente va a presentar en insuficiencia cardíaca, y de igualmente se caracterizan en específicos y menos específicos. Importante aquí resaltar dentro de los específicos la presión venosa yugular elevada, por lo que el paciente va a reflejar una evidente ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular presente, tercer ruido cardíaco, que es lo que se conoce como ritmo de galope,
y impulso apical lateralmente desplazado. Dentro de los menos específicos, pues entonces vamos a tener, por ejemplo, la ganancia de peso o pérdida de ello, caquexia, soplos cardíacos, edemas periféricos, crepitaciones pulmonares, taquicardia, pulso irregular, respiraciones, por ejemplo, de Cheyne-Stokes, ascitis, oliguria, entre los otros aspectos mencionados, por ejemplo, en la gráfica presentada. Ahora, dentro de la aproximación para el diagnóstico, hablamos de los criterios de Framingham. Los criterios de Framingham hablan de criterios mayores o criterios menores, que para poder establecer un diagnóstico debo tener 2 criterios mayores o un criterio mayor junto a 2 criterios menores. ¿Cuáles son estos? Dentro de los criterios mayores, entonces hablamos de una disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, estertores crepitantes, cardiomegalia radiológica, es decir, que es comprobada tras estudios de rayos X, edema agudo de pulmón, galope de tercer ruido, presión venosa central mayor a 16 miligramos de mercurio, tiempo de circulación mayor a 25 segundos, reflejo hepatoyugular presente, pérdida de aproximadamente 4,5 kilos en 5 días en respuesta a tratamiento diurético como tal, y criterios menores que serían los edemas marionares, la tos nocturna, las dineas de esfuerzo, hepatomegalia, por ejemplo, o taquicardia mayor a 120 latidos por minuto. Es decir, que para yo diagnosticar una insuficiencia cardíaca debo tener o 2 criterios mayores acompañados, dos criterios mayores o un criterio mayor acompañado de 2 criterios menores. Ahora bien, hablemos entonces del diagnóstico. El diagnóstico viene mediado por una rayos X de tórax, en donde yo voy a poder determinar el estado de congestión o edema pulmonar, así como me voy a permitir determinar la presencia o no de cardiomegalia en el paciente. Hallazgos electrocardiográficos, en donde vamos a detectar arritmias, infartos previos, o si existe incluso hipertrofias ventriculares de cámara izquierda. Ecocardiograma, en donde podemos identificar la anatomía, la función cardíaca y posibles valvulopatías acompañadas a la insuficiencia cardíaca. En cuanto a lo que es hemograma, bioquímica y hormonas tiroideas, pues entonces me pueden excluir causas subyacentes, así como determinar posibles complicaciones o comorbilidades que presente el paciente. En péptidos natriuréticos, por ejemplo, para aspectos diagnósticos de seguimientos y pronósticos del grado de insuficiencia cardíaca, así como las pruebas de esfuerzo que me permiten confirmar la clínica de, por ejemplo, la isquemia. Si hablamos entonces ahora de lo que sería los diuréticos, son el tratamiento de primera línea para los pacientes con insuficiencia cardíaca, el cual tiene como objetivo entonces mejorar lo que sería la congestión. La furosemida, la toracemida y la bumetanida son diuréticos más comúnmente empleados. El primero entonces de ellos, que en este caso vendría siendo la furosemida, es el medicamento que más se usa en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Tienden un mecanismo catabólico diferente. Por ejemplo, la furosemida se elimina principalmente a través del riñón, mientras que la toracemida y la bumetamina son eliminados a través del hígado, que actúan entonces a nivel de la porción ascendente del asa de Henle, inhibiendo la reabsorción de lo que es el cloro y el sodio. También tenemos diuréticos ahorradores de potasio, que en cambio actúan en la porción distal del túbulo renal y son antagonistas de lo que es la aldosterona, por lo que entonces van a aumentar la excreción de sodio y evitan la excreción de potasio. En ejemplo de esto está la espironolactona. Hablamos también de las tiacidas. Es importante hacer un paréntesis aquí,
que también son diuréticos menos activos en cuanto al tratamiento de insuficiencia cardíaca, pero pueden usarse cuando estos pacientes presentan respuesta insuficiente a los diuréticos de asa, lo que hablamos entonces de aquellos pacientes con resistencia a diuréticos. La combinación entonces de metalazona con diuréticos de asa ha demostrado, de acuerdo a los estudios realizados, que en pacientes con insuficiencia cardíaca tienen gran eficacia. Hablamos también de vasodilatadores que reducen entonces la precarga, poscarga o ambas al producir una dilatación arterial y venosa, lo que genera entonces una disminución de la presión del llenado ventricular izquierdo, aumenta volumen de eyección y por supuesto mejora el aporte periférico de oxígeno. Importante aquí es hacer mención a la nitroglicerina, que es un nitrato orgánico, ejerce su acción por la vasodilatación del músculo gracias a la acción del óxido nítrico. Esta reduce presiones de llenado cardíaco y aumenta el gasto. Se utiliza entonces principalmente para aquellos pacientes con cifras tensionales altas o incluso normales y para los que no responden o presentan una respuesta parcial a lo que serían los diuréticos. Se emplea con preferencia para pacientes con síndromes coronarios agudos. Su efecto es breve y rápido. Se dice que, de acuerdo a la literatura, que la dosis inicial debe ser de 10 a 20 microgramos minutos y que puede aumentarse de 10 a 20, ir aumentándose de 10 a 20 microgramos hasta que los síntomas del paciente mejoren. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que no deben superarse los 200 microgramos minuto. Ahora bien, el nitroprusiato también es un vasodilatador directo, potente y rápido, es un vasodilatador de acción central, con un mecanismo de acción similar a la nitroglicerina. Requiere la interrupción lenta de su administración porque si se retira o interrumpe de manera abrupta me puede generar un posible rebote vasoconstrictor. La administración de este medicamento debe iniciarse en un cálculo de 10 microgramos minuto e incrementarse de 10 a 20 microgramos cada 10 o 20 minutos. Ahora bien, importante es que la principal preocupación en el empleo del nitroprusiato es su nivel de toxicidad de los catabolitos, en especial en aquellos pacientes con insuficiencia renal y hepática, cuando se emplean posologías mayores a 3 microgramos minutos durante más de 72 horas, porque entonces hablamos que el contenido de estos catabolitos es cianuro. Se dice que por cada radical libre de óxido nítrico, por cada molécula de óxido nítrico están presentes 5 radicales libres de cianuro, y es por eso su alta toxicidad. La nesirtida, es la forma recombinante de lo que es el péptido natriurético tipo B. Ella aumenta dilatación arterial y venosa, incrementando lo que es la concentración intracelular del monofosfato cíclico de guanosina. Se administra a dosis de carga de 2 microgramos kilogramos y luego en una infusión de 0,1 a 0,3 microgramos kilogramos minuto durante igual un lapso de 72 horas. Hablamos entonces que el mecanismo principal entonces es la disminución de la presión del llenado del ventrículo izquierdo. Reduce presión capilar pulmonar y resistencia vascular pulmonar, que entonces mejoran significativamente el gasto cardíaco. Ahora, los IECA actúan en lo que es el sistema renina-angiotensina, inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina, bloqueando entonces la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2. Por tanto, la administración de estos reduce niveles plasmáticos de angiotensina 2, elevándose la renina y la angiotensina 1, y en consecuencia actúan como potentes vasodilatadores, tanto arteriales como venosos, que me generan entonces respuestas hipotensoras de manera prolongadas.
Ahora, si hablamos de los beta bloqueantes, entonces bloquean los receptores beta adrenérgicos de tal forma que impiden la unión de las catecolaminas y evitan la estimulación de estas. El efecto final entonces es que reducen la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractibilidad, favoreciendo entonces lo que es la diástole o llenado de la cámara cardíaca. Y con esto se mejora entonces o se logra mejorar lo que sería la función cardíaca y el flujo de sangre a las arterias coronarias. Esto en cuanto a los fármacos comúnmente empleados en insuficiencia cardíaca. Si ahora seguimos avanzando en el caso clínico para desglosar lo anteriormente mencionado dentro del marco teórico, entonces recordemos el caso presentado en un primer momento durante este seminario, en donde los antecedentes de este paciente destacaban no conocer o no poseer alergias a medicamentos, sin factores de riesgos cardiovasculares conocidos por el dicho paciente, siendo exfumador y habiendo presentado un linfoma de Hodgkin tipo esclerosis a sus 22 años, momento en el que recibe tratamiento quimioterapéutico con un esquema de mecloretamina, vincristina, procarbazina y prednisona, el cual recidiva a los 32 años, donde vuelve a recibir tratamiento de radioterapia con 6 ciclos de quimioterapia y que actualmente entonces se encuentra en remisión completa y dado de alta de la consulta de hematología. Una vez ingresado el paciente en la unidad de medicina, es valorado y a través de la valoración objetiva entonces determinamos que es un paciente consciente y orientado, con un aceptable estado general, bien hidratado y perfundido, euneico en reposo, aunque disneico a esfuerzos ligeros, con una ligera ingurgitación yugular, a la auscultación pulmonar, tonos rítmicos sin soplos, pero con presencia de crepitantes en ambas bases pulmonares, presión arterial de 110-70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto con una saturación de un 96%, tolerando o respirando aire ambiente. Asimismo, miembros inferiores sin signos de trombosis venosa profunda con edema maleolar con fobia positiva presente. Dentro de los resultados al momento de las pruebas diagnósticas, a este paciente se le hace un electrocardiograma, que es el que en este momento ustedes están visualizando, en donde muestran hallazgos importantes de un QRS estrecho con amputación de R en aspectos de B1 y B4, que se acompaña de una ligera elevación de la ST y onda T negativa en cara inferolateral. Hablamos entonces de una rayos X de tórax, en donde hablamos de un incremento de índice cardiotorácico, es decir, que tiene una cardiomegalia importante el paciente, con un patrón intersticial bilateral y signos de derrame cisural en la rayos X. Si hablamos entonces ahora de su ecocardiograma, importante mencionar aquí la dilatación del ventrículo izquierdo disfuncionante a expensas de una hipoquinesia generalizada de todos los segmentos de esta cámara del corazón, y que va a tener adelgazamiento en la pared anteroseptal, que vienen siendo las flechas A que estamos observando durante la presentación, adelgazamiento de las paredes anteroseptales, así como insuficiencia mitral leve moderada con un Doppler, y es lo que vemos en la figura D. Ahora, una vez establecido eso, entonces tenemos que hacer la interpretación, primero que en este paciente
a qué viene asociada la insuficiencia cardíaca y tenemos que hablar de la cardiotoxicidad. Estudios recientes o establecidos de acuerdo a este parámetro etiológico, hablamos de conjuntos de enfermedades cardiovasculares que vienen derivadas posteriores a tratamientos oncohematológicos, donde por supuesto también destaca entre diversas patologías la insuficiencia cardíaca. Ahora, y aparte de esta cardiotoxicidad, ¿por qué se deriva entonces la disfunción ventricular, que es secundaria a esta cardiotoxicidad que ya mencionamos, que viene dada por la reducción de una fracción de eyección del ventrículo izquierdo más del 10% de la totalidad? Ahora, importante en esto, como una vez el paciente ingresado, diagnosticado bajo los parámetros clínicos indicados diagnósticos en él, qué sucede o cuál fue la resolución de este paciente. El paciente ingresa entonces para el abordaje del estudio de insuficiencia cardíaca de nuevo porque no tenía ningún tipo de antecedentes referentes a enfermedades cardiovasculares. Recibe tratamiento entonces con diuréticos de gases endovenosos durante 3 días, con unas buenas diuresis y una mejoría rápida del cuadro clínico. Se inician paulativamente fármacos con beneficios pronósticos en cuanto a lo que es la insuficiencia cardíaca que él presentaba, como lo es beta bloqueantes y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. El alta, entonces el paciente se va con carvedilol 6,25 miligramos, ramipril 2,5 miligramos y espironolactona de 25 miligramos cada 24 horas. Ambos medicamentos mencionados durante el abordaje teórico de los fármacos utilizados en insuficiencia cardíaca. Ahora bien, en la diapositiva actual es importante mencionar los diagnósticos de enfermería con los cuales abordamos al paciente durante su estadía hospitalaria. Y en insuficiencia cardíaca, pues entonces están asociados a una disminución del gasto cardíaco que está relacionada con la alteración del volumen de eyección y de la fracción cardíaca y de la frecuencia cardíaca, manifestados entonces por cambios electrocardiográficos y la disnea presentada por el paciente. Intolerancia a la actividad física relacionado por el desequilibrio entre lo que es el aporte y la demanda de oxígeno y manifestado entonces por la misma disnea. Exceso de volumen de líquidos relacionado con una disfunción ventricular miocárdica, manifestado por un edema periférico e incluso la distensión venosa yugular. La ansiedad relacionada con amenaza a la integridad y manifestado por la tensión muscular, el temor, la agitación y la expresión facial tensa. Importante también hacer un paréntesis aquí que en aquellos pacientes de insuficiencia cardíaca con patologías cardíacas de base no tratadas, no controladas, entonces también puede sumarse el diagnóstico de un manejo terapéutico ineficaz o los que sería el conocimiento deficiente de dicho régimen terapéutico. ¿Okay? Importante entonces hacer mención de el abordaje oportuno en cuanto incluso la oxigenoterapia, el cumplimiento de las medidas farmacológicas de pacientes con insuficiencia cardíaca para la pronta mejoría y recuperación del mismo. Espero que hasta lo expuesto en este momento haya sido de gran utilidad para el aporte en los conocimientos de quienes en este momento me están oyendo y que pueda servir incluso como material académico para quienes lo desean estudiar. Las referencias consultadas para el desarrollo del presente caso y pues agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su permanencia hasta el desenlace final de dicho tema.